Buenas, probando sonido, 1, 2, 1, 2. Bueno, estamos aquí en otro espacio compartido de esta bitácora viva que tiene como intención principal acercar las enseñanzas de la verdad divina a todas las personas, a quienes se pueda. Si bien comparto un espacio de verdad personal, es necesario aclarar que muy probablemente, no probablemente, está basado en el error, en las emociones erróneas que tengo grabadas en el alma. Por lo tanto, este proceso, si bien tiene un deseo honesto de acercarse a la verdad, aún no es referente de la verdad. Hola Ana, tanto tiempo. Me avisás si quieres entrar, Ana. Hace rato no probamos eso. ¿Se me escucha bien? Estoy tratando de hablar sin sostener el micrófono, así que me podés decir si se me escucha bien, por favor. Bueno, y decía respecto al compartir mi experiencia, intentar de alguna forma empatizar, conectar con alguna de las experiencias de otras personas, que son las formas en las que empezamos a conocernos, inclusive descubrirnos. Es el proceso que estoy llevando hace un tiempo, ahora más o menos 7 meses, y que no lo he vivido en ninguna otra ocasión. Me he imaginado todo lo que tenía guardado y bastante negado, sobre todo. Estaba sumamente oculto para mí y para todas las personas con las que me he relacionado durante mucho tiempo. Entonces, la idea es invitarlos a ver un poco de lo que estuve compartiendo este tiempo hacia atrás para poder comprender, porque en este caso el tema de hoy viene relacionado del video anterior, que están subidos al canal de Paradoja Aprendizaje Vivo. Van a estar un tiempo en Face, después comienzan a desaparecer porque ya los programé así, y queda el repositorio queda en el canal de YouTube, donde suben después del vivo, lo subo al otro día. En ese canal están también, en ese canal está el video y está en la descripción del video la posibilidad de acceder al material que hace de soporte a esta experiencia, que es en el marco de la verdad divina, como les venía contando, que tiene su sitio oficial, y a su vez comparto también el sitio de Iván Domingo, que se ocupa de traducir los documentos y los videos al español y ponerlos a nuestro alcance, que eventualmente también hemos compartido algunas de esas experiencias de traducción y de comentario. Entonces, con esta apertura, quería hoy compartir un poco más de lo que venía en el video anterior describiendo, que me quedó corto. También quería ofrecer disculpas. Sentí que el vivo que para mí fue sumamente intenso en mi proceso, revelador. Sentí que el vivo del domingo pasado tenía mucha información y estaba muy comprimido. Entonces, ahora voy a ir deteniéndome un poco en algunas facetas, en algunas partes de todo ese proceso enorme. Un poco para recordar, y nos sirve como marco general de lo que estoy por desarrollar.
Bueno, nosotros tenemos un yo real, que es el alma, ¿no? Que es la que viene al mundo. Y desde el momento que nacemos estamos en contacto, estamos relacionados con distintos grupos y de distintas formas, con distintos vínculos y con distintos propósitos. Pero principalmente donde hoy nos vamos a detener es en las relaciones con el padre y la madre, que son los principales formadores, si se quiere, del sistema de creencias con el que después nos manejamos en nuestras relaciones. Y son quienes nos ofrecen nuestro primer concepto de amor, de valía y de amor por uno mismo. Sobre todo estoy hablando de amor en segundo lugar, el amor por los demás, pero no en segundo lugar de importancia. Digo, en principio el amor por mí mismo como requisito esencial para poder amar a otros. Y es ahí donde, obviamente, si yo desde la concepción estoy recibiendo esas emociones que están basadas en el error, porque ya tuve un papá y una mamá que tampoco conocían el verdadero amor, por lo tanto no me lo podían ofrecer. Por lo tanto ya me convierto en portadora potencial de ese error grabado como verdad. Y si recordamos un poco cómo funciona el alma, voy a traer mi dibujito, ¿no? Nosotros somos el alma, ¿sí? Nosotros somos el alma, en realidad el alma todo lo domina, y nos expresamos con un cuerpo espiritual y con un cuerpo físico. En este momento están viendo mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual, digamos por decir superpuestos, pero en simultáneo, porque estoy en estado de vigilia. Y cuando estoy en estado de sueño, sí, el cuerpo espiritual puede separarse del cuerpo físico. El cuerpo y el alma abandonan el cuerpo físico. Pero en este momento, por ejemplo, mi yo real, que aún no logra expresarse totalmente porque está la fachada. ¿Y qué es la fachada? La fachada es el yo falso que he construido para defenderme justamente de defenderme, no, protegerme de sentir determinadas emociones que durante la infancia consideré y me han enseñado a que son emociones prohibidas, no permitidas sentir. Un poco ya lo hablamos en otras ocasiones respecto de esas emociones. Vergüenza, miedo, rabia, ira, sí. En nuestro proceso al que denominamos educación, generalmente lo que nos van amoldando o lo que nos van como encorsetando o condicionando o determinando socialmente es lo que está permitido y no está permitido según esa idea de lo que contemplamos como amor. Entonces consideramos incluso que algunas intervenciones de la infancia resultan amorosas cuando implican en realidad cierto grado de violencia y de desprecio, inclusive, de rechazo, de humillación. Cuando venimos de una experiencia muy dolorosa y que haya sido de alguna manera grabada, digamos, en el marco del proceso de educación o de crianza, y que representativamente implique un dolor muy intenso para nosotros, es muy probable que decidamos, un poco lo compartí en la semana, en el estado en el que hablé del inconsciente y del consciente, es muy probable que sepultemos, guardemos y que quede esa experiencia inaccesible
en primera instancia. Es decir, para poder llegar a tomar contacto con esa emoción causal, yo necesito de alguna manera promover o propiciar un espacio o crear determinadas condiciones para poder acceder a ella. Y estas son las que un poco vengo a compartir ahora para poder hacer juntos esa aproximación, siempre a nivel intelectual. Porque en este momento, si bien estoy observando a mi fachada, cómo actúa y puedo empezar a conocer, porque tengo que en principio conocer mi fachada para poder deconstruirla, o sea, la tengo que aceptar, que habíamos visto los pasos, ¿no? Los tenía acá escritos, tengo tantos carteles. Aquí están, ¿no? Bueno, entonces, darme cuenta que estoy en pecado o despertar al pecado implicaba un proceso que, que se da en determinadas, bueno, en determinadas etapas, ¿no? La creación del dolor, que es en nuestra primera infancia o desde la concepción inclusive y lo transmitimos a los hijos, la creación del dolor, esa creación del dolor va a hacer que yo cree una fachada que comenzaba, si ustedes recuerdan o si vieron el video anterior, si no yo les recuerdo, más o menos a los 2 años, quería mirar si estaba acertada. Después viene el proceso de aceptación de la fachada en este marco de despertar al pecado, aceptar, bueno, acepto que he tenido un yo de fachada, una máscara con la que he protegido toda esa experiencia que he deseado, que he elegido, no sentir, no vivir, no reconocer, negar, suprimir todos los mecanismos, y porque me representaban de alguna forma un desafío, una confrontación inclusive a lo que yo consideraba como legítimo, que es un sistema de creencias falso en realidad, pero lo que me enseñaron que era legítimo, entonces no coincidía con lo que yo estaba sintiendo, entonces era reprimido. Bien, ahora, en este momento yo estoy atravesando el proceso de aceptación de la fachada y de deconstrucción de la fachada. O sea, en principio la tengo que aceptar completamente, reconocerla. A partir de ahí ya tengo un espacio, entre comillas, de diálogo con mi fachada. La puedo ver, la puedo identificar. Estoy como de alguna forma, no digo atestiguando porque no me disocio completamente todavía, pero sí ya la identifico. Después viene la deconstrucción de la fachada, que es el proceso en el que estoy en este momento, y que, como contaba el otro día, me veo intentando como nuevamente, si se quiere, sostenerla, ¿no? Validar, sí, bueno, volver, y estoy constantemente, pero me permito, me permito reconocer, porque aparte mi cuerpo, que es un poco de lo que voy a hablar también hoy, mi cuerpo también refleja mi estado de resistencia a la verdad, resistencia a la fe. Entonces, puedo ver tratando la fachada de justificar su presencia y su propósito, sobre todo, que es evitar tomar contacto con esas emociones del yo herido y a su vez impedir que sea mi yo real, que es el alma con toda su capacidad de sentir. Muy bien. Bueno, me faltó el último, que es el proceso al que quiero llegar, que es la liberación del dolor. Si nosotros recordamos, como estoy hablando de la fachada, si nosotros recordamos, la fachada es la cáscara, ¿no? Es la cáscara que yo construí para, considerando que iba a proteger al yo herido, al yo dañado, y que al mismo tiempo iba a impedir la manifestación del yo real. Este proceso que en realidad se va dando con el tiempo, no solamente
conlleva lo que tiene que ver con mi dolor personal, digamos, no solamente con mi dolor personal, sino también con el dolor que a su vez tenemos una constelación dolorosa, que un poco es lo que se ve en las constelaciones familiares, y además tenemos otro dolor que es a nivel global, o sea, nos duele el mundo, por decir, nos duele eh, la humanidad completa. Así que imagínense en qué medida el resarcimiento del dolor va a implicar tomar conciencia, un poco contaba con respecto a las relaciones de perdón y arrepentimiento, hasta dónde debemos arrepentirnos de todo el daño que vamos causando en este efecto dominó de pasarnos unos a otros estas experiencias basadas en realidad basadas en un concepto erróneo de amor y verdad, que como consecuencia fueron creando el miedo, el dolor y el sufrimiento, que como solemos decir son creaciones humanas. Dios no creó ni el dolor, ni el miedo, ni el sufrimiento. De ninguna manera este es el mundo de Dios, este sí es estamos viviendo en el universo que creó Dios, pero lo que hemos hecho con este patio de juegos, como leí una vez, en realidad se alejó muchísimo de la idea que tenía Dios al crear el universo, del propósito que tenía Dios, de la intención que tenía Dios en la creación. A ver por dónde vamos. Bien, quedamos con el yo dañado. No tanto acá. Bien, y acá estaba mi red de relaciones, ¿no? Yo en la red de relaciones de los daños tendría que poder, a ver si lo puedo dividir un poco al esquema para que no sea tan pesado para ustedes. Voy a hacer así, una línea ligera. Entonces, si voy a mirar mis relaciones de perdón, entre los creadores de las heridas están mis padres, ¿sí? Que a su vez tienen la misma lógica, digamos. Acá es muy importante reconocer que no estamos hablando de culpas, porque el mismo nivel de inconsciencia en el que fuimos resguardando, si se quiere, por este mismo mecanismo al que llego yo también, negando, reprimiendo, que se nos enseña, que se nos instruye, que se nos incluso, ¿cómo explicarlo? Se nos valora. Se valora muchísimo la capacidad de una persona de tener cierto nivel de regulación y cierto nivel de diplomacia. Se lo considera una persona educada, respetable. De esas formas es que aspirando a ese modelo o a ese nivel de persona con ese concepto, es que fuimos dejando de lado todo lo que tenía que ver con lo espontáneo, lo humilde, lo que salía en bruto, si se quiere, en la primera infancia. Y es un mecanismo del que venimos todos, a eso me refería con la constelación dolorosa. Por lo tanto, no hablamos de culpas en este caso, culpas en el sentido de acusación, sino de reconocimiento, que es donde estoy parada en este momento, de reconocer el daño que he recibido, que es algo que a mi niña buena, que es mi fachada, le cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo. Es obvio que justifico, minimizo y niego esa sucesión de eventos, esa parte, ese aspecto de mi vida, al punto de que no tengo recuerdos con mi papá. Pero, ¿en qué medida uno puede decir que está la herida? Y en las relaciones de amor que tuve, de amor entre comillas, porque como bien dice acá, de ambos yo recibo mi primera experiencia con el amor. Entonces mi concepto de amor en términos de, no hablo de concepto de definición en palabras, hablo de lo que yo realmente creo que es el amor, emocionalmente, honestamente grabado en mi alma, que ni siquiera puedo ponerlo en palabras porque lo puedo distorsionar, ¿no? Es lo que nos pasa con el lenguaje. Entonces realmente yo digo, bueno, ¿cuál es mi concepto de amor? Y lo puedo ver en mis relaciones.
e incluso el mecanismo que opera como para justificar tanto la represión como que he vivido en la infancia, como la supresión que he ejercido en el alma durante tanto tiempo, y como otras justificaciones, incluso relaciones hacia adentro, con las relaciones con mi hermano, por ejemplo, que no me quiero ir mucho del tema. Entonces, yo puedo visibilizar ese concepto de amor que me da constantemente. Las leyes de Dios me ofrecen esa información a través de mi ley de atracción. Y esa ley, que es la ley que regula el funcionamiento del universo entero, es la ley que me permite reconocer e identificar ese concepto de amor que yo tengo grabado erróneamente. Bien, acá tengo, bueno, las heridas principales que yo pude reconocer a partir de mi experiencia hasta este momento. El proceso de discernimiento de la verdad, así sea la personal, sí se hace en una relación con Dios, porque ¿por qué decir cómo llego a esto? De alguna manera, cuando uno comienza a cultivar el deseo principalmente de dejar de sufrir y de tener miedo, porque es como estamos viviendo ahora, tenemos mucho miedo y estamos sufriendo mucho, y de empezar a comprender entonces, quizás la pregunta que algunos se habrán hecho, porque cuando hablamos con los compañeros en el camino, algunos se preguntaron desde siempre cosas que yo nunca me pregunté respecto de Dios. Pero cuando empezás este proceso y cala, o sea, cuando logra la pregunta encender la llama o tocar la chispa o movilizar un poco esa, esa, esa argumentación que tenemos, que incluso es ilógica, como bien nos puede demostrar AJ, que es bastante ilógica. Entonces, cuando somos capaces de poder confrontar el modelo y de poder cultivar un poco de humildad para escuchar y permitirnos ese espacio de experimentación con la verdad, comienzan a aparecer estas circunstancias, estas oportunidades en las que vamos de alguna forma como Hansel y Gretel, encontrando esas miguitas que en realidad siempre estuvieron, todo el tiempo estuvieron. Ahora yo me doy cuenta que todo este tiempo tuve esa oportunidad, pero sin embargo el nivel de ceguera realmente no, de ceguera incluso elegida, porque totalmente elegida, voluntaria, para mí. Entonces, claro, puedo darme cuenta cómo pasaba desapercibido, ¿no? Pero las leyes estuvieron constantemente ofreciéndome esa oportunidad a lo largo de toda mi vida. Y en este punto que me encuentro, que puedo ver la fachada, porque si no estaría absolutamente liberada, o sea, no he liberado el dolor, e incluso la fachada está, no sé si la palabra es reprimiendo, porque sí, es su tarea, pero está endureciéndose, es porque estoy acercándome incluso al niño herido. O sea, tengo mucho más miedo que antes, que lo puedo identificar en cuanto a esas emociones, y mi cuerpo me lo dice, el cuerpo. He adelgazado muchísimo en este tiempo, el cuerpo no miente, dice Alice Miller, también les iba a leer algo un poquito de Alice. El cuerpo no miente, entonces el cuerpo refleja en qué medida yo estoy desarmonizada y me está contando. Si yo les mostrara, bueno, que algo se puede ver, pero estas cámaras ocultan bastante la verdad, pero si me vieran, estoy sumamente ajada, estoy como consumiéndome un poco. Vieron como realmente el miedo, bien cuando uno se pone así como achicharrada, podría decir la palabra. Así está mi cuerpo, así está mi piel. Nunca tomé tanta agua en mi vida como tomo ahora.
aún así está reseca mi piel, o sea, está absolutamente, sí, ¿cómo se dice cuando está, es ajada, pero no sé, desérticamente, eh, y la puedo percibir incluso en la musculatura, sí, una flacidez importante. Y todo lo tomo como información, o sea, es el reflejo de la condición de mi alma. Entonces siento de alguna forma, y lo celebro aún así, de haber llegado a este punto en el que yo digo, bueno, hoy hago la transición, o sea, hoy paso al mundo espiritual y yo ya inicié este proceso, que es el principal objetivo de compartirlo, como invitando a todos, porque como es algo inminente que nos va a pasar, qué más que empezar a encontrarme con esta, entre comillas, por decir fealdad, que no es, pero con esta honestidad de lo que soy en verdad y hasta dónde me he llevado. Y al mismo tiempo hacia mis hijos y a mis nietos también, para poder hacer extensivo este proceso de sanación. Bueno, estoy en el Yo Herido. Hay un taller que da María Magdalena, Mary, y que lo voy a enlazar también en el canal, en la descripción del canal de YouTube, y que nos desarrolla bastante esa etapa del proceso de autodescubrimiento. Entre todos los carteles que hice, acá está. Bien, bien, el yo herido. Bueno, a modo de machete. El yo herido es creado por otros, principalmente padre y madre, quienes hayan sustituido su rol de educadores principales, referentes. Por ejemplo, en mi caso está mi abuela también. Mi abuelo con su silencio también, porque era bastante imponente su presencia. Es creado por otros y es por mí a partir de los 2 años más o menos, cuando yo, en el acto de reflejar la emoción de mis padres, recibo de alguna manera esta intervención de ellos, que se disocian de la emoción que yo les estoy ofreciendo a mis padres, no aceptan ese reflejo y comienzan a marcar o a delimitar las conductas aceptables y no aceptables. Por lo tanto, yo ya estoy empezando a construir mi yo de fachada a partir de los 2 años, los terribles 2, como nos recordaba AJ. Entonces, es creado por otros y por mí mismo, o sea, yo misma me daño a mí misma al comenzar a ese proceso de represión, de construcción de la fachada, que es el objetivo de la fachada. Está estancado en la edad del daño. Imagínense que yo no tengo recuerdos de papá, por ejemplo, que es, en definitiva, en este caso, en las relaciones que tuve amorosas, es por decir, el precedente es quien me enseña de alguna forma ese vínculo, y realmente no tengo memoria. Que yo no tenga memoria no significa que no haya pasado, que está en el inconsciente, que voluntariamente elijo no recordar, y que de alguna forma implica dolor, que por eso está negado. Es porque es muy, incluso quizás inconsciente en cuanto a que fue en la concepción también, o sea, no tiene que ver con un episodio puntual, tiene que ver con una emoción, y con esa emoción con a la que mi mamá haya estado abierta y la haya recibido, por lo tanto atraviesa con un sistema de creencias en el que él fue educado. Papá sufrió muchísimo en su infancia, así que era una persona bastante fría y iracunda, digamos, ¿cómo se dice? Pasivamente. Y entonces, y tenía muchísimo miedo, terror, básicamente. Entonces, no tengo yo la edad, por decir, pero calculo que habrá sido, sí, desde que nací prácticamente. Contiene la mayor parte del dolor contiene la mayor parte del dolor y el sufrimiento interno. O sea, ese es el yo herido, por un lado.
¿Cómo se siente un yo herido? Y reitero de que no he accedido al yo herido. O sea, yo todavía estoy, señalo la cara, con el yo de fachada. Todavía estoy en el proceso de justificación de la fachada porque todavía mi mecanismo está bastante resistido. Pero cuando nosotros podamos conectar con el yo herido, nos vamos a encontrar con una imagen, si se quiere, o sea, no sé si es una imagen la palabra correcta, porque no tendría que ser con una percepción más que imagen, de dolor, de molestia, de angustia, de humillación, acomplejado, rechazado, enojado, rebelde, inconsciente. Y por lo tanto, como se siente así, ¿cómo es? Es cauteloso, o sea, va con sigilo, es aprensivo, está todo el tiempo vigilando porque tiene miedo, ¿no? Tiene terror, está reprimido, se siente fragmentado, o sea, está dividido. Se vieron como uno, de alguna forma, todo lo que implique división, lo que implique fragmentación, además del dolor, también implica una energía de restitución o de constitución que nosotros debemos emplear y aplicar para que eso se pueda reunir. Sin embargo, está fragmentado, o sea, está dividido, está separado, está roto. Está latente, o sea que en realidad está todo el tiempo ahí nuestro yo, y ahora lo vamos a ver cómo a través de nuestras experiencias constantemente el yo herido está ejerciendo, inclusive si bien no está haciendo sentido, a través de esa emoción que está grabada y que la tomamos como verdad, está tomando decisiones o gobernando, si se quiere, de alguna forma nuestra vida hasta el momento presente. Está oculto porque no tiene permiso, por supuesto, no tuvo permiso de expresarse. Está en un estado embrionario, por eso también lo de latente, digamos, no se desarrolló porque fue congelado, fue encorsetado, fue eh, puesto en una caja, digamos, encerrado. También es tímido, se revela inseguridad, porque obviamente yo escogí el lado de la seguridad, muchas veces, que es la fachada lo que ofrece, pero en realidad como lo fui desarrollando en este tiempo, mi fachada de seguridad era directamente proporcional a la inseguridad que yo tenía, así que imagínense en qué medida era falsa. Por lo tanto, es tímido, nervioso, ¿sí? Porque claro, bueno, podemos encontrar la relación lógica entre todos estos estados y sus capacidades, sus atributos. Está desarticulado, se siente no deseado. O sea, al haber sido reprimido, por lógica, esta construcción nos lleva de alguna manera a la desmembración de nuestra experiencia. En realidad, hay un solo yo, que es el alma, y al contener a esta, tanto a la fachada, que no es que la contiene, sino que domina, está por sobre, todo el tiempo está expresando esa incoherencia, que de nuevo voy a las leyes, a través de nuestra desarmonía. Las enfermedades, que están muy bien narradas por Alice Miller, que aparentemente no tiene nada que ver con AJ, en el libro El cuerpo no miente, y relata justamente estas experiencias vinculadas a cómo las enfermedades pusieron en evidencia, sin hablar de la verdad divina y sin decir que el alma todo lo domina, pero cómo esa incoherencia era reflejada. En realidad no es el cuerpo el que no miente, sino que es el alma la que no miente en este sentido, porque todo lo domina. El cuerpo no puede elegir la verdad o la mentira, porque el cuerpo es una herramienta del alma para su autoconciencia, ¿no? Fue diseñada por Dios de esa manera, la experiencia de venir a la vida. Entonces, Alice nombra el cuerpo no miente, que intenta reflejar justamente la honestidad, como hablaba recién de mi cuerpo, de cómo se encuentra mi alma en este momento. Una oportunidad de darme cuenta, y es la oportunidad de actuar y de invitarme a asumir mi responsabilidad. Bueno, ese yo herido que lo describí,
en cada una de las heridas que ha constituido su presencia, su esencia, por decir, el corpus de las heridas, que lo sostiene, que lo constituye, tenemos que reconocer, bueno, un poco lo que dije al principio, que fue congelada en la edad que tuvo lugar, que impide que la verdad entre en mí, porque esta lógica en cuanto a que impide que la verdad entre en mí, porque si recordamos nosotros, a ver, con todos mis dibujos acá, una red, el dibujo del alma, acá, para no... El alma funciona a través de, tiene principios de funcionamiento, ¿no? Está el principio de absorción y el principio de exclusión, sobre todo voy a hacer alusión ahora. El principio de absorción se da cuando en la primera infancia, desde la concepción, quedan grabadas en el alma estas experiencias que son emocionales. El alma es un contenedor de emociones. La emoción es energía. El alma es un contenedor de emociones, pasiones, deseos, intenciones y lo que nosotros inspiraciones y aspiraciones en el caso del deseo. Entonces, en nuestro alma quedan grabadas esas emociones que hemos recibido y lo que nosotros no consideramos que realmente está muy vinculado. Yo señalé, a ver si tengo tantas pestañas, tanto deseo compartir. Digo que voy a hacer menos la próxima, pero bien, acá. En el libro Por tu propio bien, de Alice Miller, y un poco recordando esta semana que tanto se hablaba de... El público en general todavía está lejos de darse cuenta de que nuestras primeras experiencias indefectiblemente afectan a la sociedad en su totalidad. La psicosis, la drogadicción y la criminalidad son expresiones codificadas de tales experiencias. Este hecho normalmente se disputa o se acepta solo a un nivel estrictamente intelectual, puesto que el intelecto no llega a influir en la zona de las emociones. El mundo práctico de la política, la ley o la psiquiatría sigue estando dominado por conceptos medievales caracterizados por la proyección exterior del mal. Entonces, ¿qué significa esto? Un poco, que constantemente estamos buscando afuera cuáles son las causales de todos los eventos y las circunstancias de nuestra vida, ya sea en términos globales como está reflejando Alice en este caso, o en términos personales. En cualquier escala, personal, comunitaria, o sea, personal, familiar, social, comunitaria, mundial, siempre está afuera, siempre está afuera. O sea, no nos damos cuenta en qué medida esa lógica, ese efecto dominó, tiene un origen mucho más profundo y mucho más trascendental, si se quiere. O sea, tratamos de resolver, por ejemplo, cuando una enfermedad se manifiesta, tratamos de resolver con mecanismos que la inhiban, que la aborten, que la modifiquen o que restauren el estado del cuerpo, cuando en realidad el estado del cuerpo nos está ofreciendo la oportunidad de conocer la condición del alma. Cualquiera de las otras adicciones, ya sean físicas o emocionales, también se sostienen, incluso se juzgan y se buscan mecanismos de entre comillas, rehabilitación, siempre están posicionados en el post, digamos, es posterior. No logramos anteponernos porque en realidad nadie habla del alma, ni siquiera en las religiones, por decir, masivas, está contenido el alma y las leyes del universo. Entonces nosotros no comprendemos lo que estamos viviendo, básicamente desconocemos quiénes somos, no conocemos cómo funciona el universo, no conocemos a su creador, a nuestro Padre, Madre verdadero.
Entonces este desconocimiento masivo, por eso el despertar es despertar el pecado, o sea, despertar el darnos cuenta en qué medida nos hemos alejado. Y volviendo a cada herida, impide que la verdad entre a mi alma. ¿Por qué? La absorción es el principio, la absorción, vuelvo a los principios del alma, la absorción es el principio por el cual yo grabé en mi alma esa creencia emocional basada en el error, pero que yo tomo como verdad. Y la exclusión, que es el otro principio, otro de los principios con los que funciona el alma, es lo que permite que el alma no contemple una emoción opuesta a la que yo grabé al mismo tiempo, en simultáneo en el alma. Es decir, no puede haber una verdad. Yo grabé en el alma que amor, que la violencia, o sea, que el dolor que está bien sufrir por amor. Eso grabé en el alma, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar, qué sé yo, en mi primera experiencia que vi que mi mamá y mi papá se peleaban, sufrían, bueno, que me decían que, bueno, o estoy llorando o por amor, no sé, estoy haciendo un enredo, pero es lo que vivimos generalmente, justificamos. Es lo que me ofrecieron como amor, ¿no? Entonces, claro, yo grabo eso en el alma, ¿sí? Entonces, está bien esto, digamos, es correcto, está bien o es la verdad acerca del amor. No va a poder ingresar otra verdad, no va a poder ser destituida esa creencia respecto del amor hasta que yo no procese la emoción de sentir en esa experiencia, el dolor que implica esa la decepción, ¿sí? La decepción de haber, que justamente me lleva a la herida, ¿no? De haber grabado esa emoción, la tengo que atravesar para poder liberarla, y una vez que yo la atraviese y la libere, puede entrar la verdad a mi alma. Porque si fuera de otra forma, si fuera como es la mente, como es la ley humana es muy ilógica, ¿sí? Podrán notar que hay muy poco de justicia, entre comillas, en la justicia del hombre, ¿no? Entonces, esa muestra, o sea, esa realidad nos permite comprender lo ilógico que somos y hasta qué punto podemos ser capaces de tener una verdad y su opuesto a nivel mental, por decir, en la mente, contemplar ambas opciones como válidas, ¿no? Como verdades. La incoherencia absoluta que tenemos. Entonces, en el alma, en el diseño del alma, que es un diseño de Dios, o sea, está creado con la lógica de Dios, no puede coexistir. Y es allí donde se nos plantea el desafío de poder atravesar el proceso, ¿sí?, del perdón. Y yo, por ejemplo, con mis padres, debo experimentar esas emociones que quedaron grabadas y asociadas a un concepto de valía, porque es lógicamente que por el derrotero de experiencias en las que me sumergí, en las que negué mis emociones, en las que disfracé, en las que reprimí para poder ser querida a cualquier precio, es lógico que desde el principio están basadas en una percepción errónea de lo que yo valgo o de lo que es el amor, del amor hacia mí, hablo, ¿no? Por lo tanto, me hice muchísimo daño, me hicieron y me hice. Y en la relación de perdón tengo que perdonarlos y perdonarme también por haber de alguna forma participado en esta elección, en esta disociación de mi yo real. Entonces, cada herida, vamos de nuevo, cada herida impide que entre la verdad, ¿sí? Cada herida impide la capacidad de sentir el amor como una emoción real.
O sea, lo que yo tengo es un sustituto del amor, no es amor. Por lo tanto, todas mis relaciones, e incluso cuando veamos el domingo que viene las relaciones de arrepentimiento, cómo en la vida de mis hijos quedaron grabadas visiblemente estas heridas, un concepto de amor basado en la conmiseración, como mostré, basado en la vergüenza, en el miedo. Cada herida necesita ser liberada emocionalmente mediante un deseo honesto. Y es aquí en la encrucijada el punto exacto en el que yo me encuentro. Tengo muchísimo miedo de experimentar la emoción. En este momento, mientras les hablo, mi piel se pone de gallina y seguramente los espíritus que me acompañan, que están asociados a mis heridas, también sientan el temor, el mismo temor de desaparecer, que es lo que nos pasa cuando nosotros contemplamos la fachada y de alguna manera tenemos mucho miedo de esa reconstrucción de todas las relaciones. Tenemos mucho miedo de no poder atravesarlas. Yo separé un documento que me compartió Ana Cordero, con la que estoy muy agradecida, también, y me trajo las principales creencias respecto del miedo. A ver, perdón. No soy capaz de afrontar la abrumadora experiencia de todas las emociones causales poderosas, porque moriré, me volveré loco, me enviarán a un asilo, seré condenado, seré rechazado. Cuando creemos esto, nos aterroriza experimentar nuestras emociones y hacemos todo lo posible para evitar la experiencia emocional causal. Otras creencias involucradas incluyen a la idea de que mis emociones nunca terminarán y de que no tiene sentido expresar mis emociones. La principal creencia del miedo tiene que ver con que Dios no se preocupa por mí. Esta es la proyección que hablaba en un momento cuando hablé de hacia afuera, ¿no? No existe, o directamente no existe, que esa también es la negación, ¿no? Estoy solo, estoy sin ayuda, debo ser autosuficiente. Cuando creemos eso, sentimos que estamos totalmente sin ayuda y sin asistencia de ningún tipo. La negación tiene muchas formas. Y lo que he descubierto en mi proceso de negación, por ejemplo, era que incluso en el mecanismo del descubrimiento, o sea, mi fachada, así como en un momento se asoció a la enfermedad o que, ay, yo no puedo caminar, o sea, esa suerte de victimización. Después, en este otro proceso, cuando ya pude darme cuenta de esa fachada que iba reprogramándose y recreándose, justificándose, también entró la verdad como otra fachada. Es decir, tenía de alguna forma una dinámica, porque como trabajo, tengo horas de trabajo, como que no había un espacio para sentir y no había un momento para poder sentir. Entonces, de alguna manera tenía siempre excusas, o me daba cuenta por ley de atracción, todos los mecanismos que yo generaba. ¿Cómo podía verlos? Porque por ley algo sucedía que boicoteaba el proceso. Por ejemplo, yo conté y compartí que le pedí a mi familia que los domingos no iban a ser, digamos, hacia afuera, que yo no iba a salir. Como tengo un trabajo que me permite desde la virtualidad hacer uso de mis horarios de manera flexible, yo puedo, entre comillas, ir a visitar otros días a la familia si hay que ir. Pero el domingo yo quería reservarme para sentir un proceso hacia adentro y también porque tenía el vivo. Entonces lo preparo, como lo preparo en función de mis circunstancias, como yo estoy atravesando, generalmente algo que miro, algo que toco, algo moviliza y quería reservarme esa suerte de continuidad del momento, ¿no? Entonces aparecía algo y yo me doy cuenta en cómo ese evento que aparentemente
no existe el azar, o sea, está totalmente concatenado a mi elección, revelaba mi deseo, el deseo genuino que yo tenía era no sentir, y sigue siendo en este momento que estoy hablando con ustedes. Es sumamente esclarecedor porque realmente cuando uno se abre a darse cuenta, el espacio que recorre entre la distancia, ya no hay culpables, ya no hay quejas, ya no hay fastidio, ya es simplemente yo y yo, yo y mi deseo y Dios que me ha regalado el libre albedrío y por lo tanto Él no va a intervenir hasta tanto no haya un deseo honesto. En cuanto, o sea, a ver, tenemos dos mecanismos, si recuerdan, el del amor natural, para hacer este camino de deconstrucción inclusive, y el del amor divino. El del amor natural, si recuerdan, era autosuficiente, también tengo preparado ese cartelito acá, todos los carteles. A ver, yo pongo los carteles porque algunos me lo agradecen, me están pidiendo que los suba al blog, acá. Capaz que los tengo que dar vuelta para subir al blog. Porque salen al revés. Tenemos el camino del amor natural, que es lento, que está basado en el error, que es el que yo estoy haciendo ahora, por lo que veo, que está alimentado por el control, le hace miedo, control, ¿no? Como que yo voy dosificando, o sea, hasta casi, ¿no? Bueno, sí, un poco así, ¿no? La autosuficiencia, o sea, creo que voy sola, porque obviamente ¿en qué se nota esto? Principalmente si estuviera Dios y si yo confiara en Dios y si yo realmente tuviera fe en el diseño de Dios, pero es hacer la plancha prácticamente, ¿no? Es abrirme a sentir, ¿no? Es de alguna forma cultivar el deseo de sentir, desearlo con tanta intensidad, porque así funciona, que por ley de atracción van a llegar. Bueno, llegó Alice por ley de atracción. Por ley de atracción, Alice Miller en realidad lo menciona a J, pero llegó hace 2 o 3 semanas que me lo recordó Iván. En un momento Alice menciona, y a J lo menciona Alice, y así viene, ¿no? Y fue algo que a mí en esta semana me impactó muchísimo, me movilizó. Entonces, claro, en el camino del amor natural uno tiene que cultivar la fuerza de voluntad, es como que está remando, como que hay cierto el deseo, como que claro, otra vez control, otra vez autosuficiencia, cierto que estoy acá, como que ay, yo y mi vida, esta maraña y mis relaciones y el mundo, bastante dramático, basado en el intelecto. Uy, ahí mi máscara se engalana. Y en cambio, el camino del amor divino está basado en la confianza, involucra a Dios en el proceso. Si yo quiero vivir el perdón y el arrepentimiento, sí o sí involucro a Dios, tengo que involucrar a Dios. En el vivo del domingo anterior hablábamos de las leyes y comparábamos un poco al principio la ley de compensación con la ley de perdón y arrepentimiento. Las leyes de perdón y arrepentimiento tienen como punto de partida el deseo de poder sentir la emoción que ha generado la herida. Por lo tanto, yo no voy a ser capaz de perdonar hasta tanto no sea capaz de experimentar esa emoción. Imagínense, ¿no? A cuánto me retrotraigo, digamos, a cuánto tiempo de supresión. Soy consciente incluso de que este proceso va a tener todas estas aristas, de que debo ser sumamente compasiva conmigo, muy amorosa en ese sentido, porque no hay una receta, no hay una posibilidad más que el deseo. Y existe un bloqueo, capas y capas, como dice AJ, de cemento sobre las cuales incluso la ley del deseo ha sido sepultada. Entonces no es de extrañar que yo ahora no pueda desear, cuando en realidad el escepticismo
y la educación para la no fe, porque todo, no sé si ustedes pueden ver, yo no encuentro a Dios en ninguno de los mecanismos de la sociedad, digamos, de mecanismos, hablo como instituciones. A Dios, digamos, es nuestro Dios el que nos inventamos, digamos, esta versión está bastante, eh, si se quiere, tergiversado en cuanto a que es como que hasta nos ha abandonado prácticamente. Entonces, claro, comprender esa lógica ilógica, que fue lo que a mí de alguna forma me despertó recién ahora, en este proceso del darme cuenta, nos distancia mucho de la verdad y no podemos. ¿Quién puede resolver algo que lo niega? O sea, nadie. Yo no puedo llevar a un alcohólico que niega ser alcohólico a una charla de alcohólicos anónimos. O sea, el punto de partida es ese reconocimiento. Pero ¿qué pasa? Alice Miller, a ver si la puedo presentar acá, tenía su mini biografía, y ya la cambié. Cambio todas las páginas. Bueno, Por tu propio bien es uno de sus libros, El saber proscripto es otro de sus libros, El drama del niño dotado es el primero de sus libros. Ella escribió en 1980, cuando todavía no se hablaba de la crianza respetuosa. Así que es una de las que sienta un precedente en cuanto a esos descubrimientos, a esas incoherencias. Alice Miller es doctora en filosofía, psicoterapeuta y autora de 9 libros acerca de la influencia de la infancia en la vida del adulto y la incidencia de los traumas en el desarrollo de la personalidad. Hasta 1979, momento en que decide dedicarse en exclusiva a escribir, había ejercido la práctica del psicoanálisis. De esta autora, traducida a más de 21 lenguas y que en 1986 recibió en Nueva York el prestigioso premio, no sé pronunciar, Janusz Korczak, Tusquets Editores ha publicado, además de La llave perdida, los siguientes títulos: El saber proscripto, El drama del niño dotado y Por tu propio bien. Pero tiene muchos más libros. Y hay en versiones PDF. Bueno, sin hablar del alma, Alice habla del alma, si bien sí la nombra, pero sin enmarcarse totalmente en la verdad divina. Lo que tiene ella es que justamente entra en esta intersección en la que yo me encuentro. De alguna manera revela las condiciones en las que se puede permitir uno entrar a ese espacio que ha sido vedado por tanto tiempo, inclusive por uno mismo. Les leo, por ejemplo, el índice de El saber proscripto, El fatal letargo de la humanidad, bueno, Fiesta de San Nicolás, Matar por la inocencia de los padres, El niño malo, cuento de hadas favorito de los científicos, Escudarse en teorías, los que fingen querer saber, El alto precio de la mentira, solo la verdad sirve de ayuda. Después en el capítulo 2, El fatal letargo de la humanidad era el 1 y el capítulo 2 era El despertar, mi camino hacia mí. Mi camino hacia mí, el testigo iniciado, el niño pone límites, por qué rechazo el psicoanálisis también como método terapéutico y cómo salir de la trampa. Súper interesante, maravilloso. Y en el que yo preparé para leerles, pero ya estoy en hora, ya estoy en hora. Igual no me alcanza. No, me perdí. Bueno, Por tu propio bien es el que compartí ahora un poco con respecto a lo del Chano y que habla del cuarto mandamiento como cultivo de la verdad, como oportunidad para
ocultar la verdad en realidad respecto a la intervención de los padres en el proceso de formación nuestro. También desarrolla el aspecto de la religión en a lo que llamamos educación. Alice introduce el concepto de pedagogía tóxica, que después deviene, o pedagogía negra, que comprendo por qué hay una pedagogía blanca, ahora comprendo, igual ella fue precursora a partir de ahí, de esos primeros conceptos se empezaron a revisar. Estamos hablando de 1980, así que es... y además analizó las experiencias de Hitler, por ejemplo, de su infancia, para poder comprender incluso los perfiles de psicópatas, de asesinos, cómo estaban absolutamente predeterminados por estas heridas. No es nada nuevo, digamos, es como que de alguna forma quería compartir que además de la verdad divina y dentro del amor natural, existen muchas personas que pueden contribuir a darnos cuenta, porque hay cierta reticencia a hablar de Dios. Entonces, de alguna forma, el sanar y como que tiene determinadas condiciones hablo en general, ¿no? Para asociarnos, como para poder abrirnos a escuchar. Y honestamente contribuye mucho. Siento, he compartido un poco con mis hijos, siento que de alguna manera ilumina muchísimo, tiene un aporte maravilloso. Creo que ha fallecido hace poco. Bueno, siento que me quedó corto el espacio, pero tenía muchas ganas de compartir este, este proceso. Sigo siempre con este deseo y bueno, me ayudan de alguna forma acompañando. Voy a llevar este vivo al canal de YouTube, pueden hacer preguntas. Lo que no dije y que agradecí también en este proceso del miedo es que Iván se tomó un tiempo para sí mismo y que también me permitió sentir el miedo. No me daba cuenta que tanto había empezado a poner también este proceso como parte de un escudo. Y yo sé que él no lo hizo, digamos, este efecto dominó me llega también a mí y se lo agradezco muchísimo, porque realmente cuando él se retira y yo quedé con esas horas y ese espacio, ay, bueno, ahí llegó Ana Cordero con su documento del miedo, que también lo voy a compartir. Y bueno, tengo tarea más que encontrarme con mi miedo en principio, para después tocar las heridas. Así que bueno, estamos ahí. Muchísimas gracias, celebro. Con miedo y todo lo celebro. Gracias por la compañía. Y seguimos en contacto y bueno, bienvenida a las preguntas si las hay. Sí, tiene muchos libros, Ana, en PDF, Alice, sumamente interesantes, muy valiosos. Muchas gracias. Un gusto, realmente es un gusto.